Listo. Buenas noches, jóvenes de Teoría Contable 1. Entramos a la tercera sesión. Abran las cámaras, por favor, para tomar la foto. Bueno, entonces, ya comparto. Diferencias básicas de los conceptos de contabilidad y contaduría, disciplina y profesión. ¿Quién empieza? Profe, yo. Bueno, Dale. ¿Yo o alguien va a hablar? Pues, Caterine, dale. la contabilidad se encarga, pues la diferencia, ¿no? La contabilidad se encarga de medir, estudiar y analizar el patrimonio y la situación financiera de un ente a través de una información previa, mientras que la contaduría es la recopilación y transmisión de conocimientos a través de la aplicación de instrumentos y técnicas matemáticas, o sea, el estudio en sí, ¿no? El carácter polisémico, y pues no digo la diferencia entre la disciplina y la profesión porque no me quedó muy claro. El, el carácter polisémico comprende Ay, no, vamos por partes, Caterine. Diferencia básica entre contabilidad y contaduría. Usted ya hizo la suya. ¿Quién tiene algo diferente? Profe, yo. Dale. Profe, pues algo muy breve. La contabilidad la hacemos cualquier tipo de persona en nuestro negocio, pues manejando nuestras cuentas, mirando la situación financiera de nuestro negocio, mirando que no haya pérdidas, cómo va la ganancia. Y la contaduría la hace ya son los profesionales que hacen estudios, analizan todo, miran el futuro de la empresa y posibles mejoras o cambios para tener más ganancias. ¿Quién Eso tiene es algo todo. diferente? Yo, profe. profe, ¿Vale? profe, ¿Todo listo? yo tengo Dale, Edison. que el profesor sea el moderador. Edison. Después sigue Listo, profe. Yo tengo. Javier. Listo, profe. Yo tengo que la contabilidad, pues es un campo de disciplina de la profesión contable, cuyo objetivo es clasificar, registrar y resumir las operaciones que afectan económicamente a una empresa. Produce sistemáticamente y estructuralmente información financiera de tal forma que permite la toma de decisiones. Y lo que es la contaduría dice que es la profesión como técnica de medir, registrar e interpretar el patrimonio de una entidad, ya sea una empresa comercial o una organización sin fines de lucro. Al analizar la contaduría pública es fácil concluir que dicha disciplina reúne los requisitos que la identifican como disciplina profesional en virtud de que se requiere bachillerato para ser causado en la universidad. Su aprendizaje se logra a través de cursar un plan de estudio específico. Se requiere un título profesional expedido por una institución autorizada. Se requiere tener tarjeta profesional para poder certificar y dictaminar. Está también lo que es la disciplina. Pues es una disciplina académica. No, ahorita disciplina. Listo. Javier. Bueno, profe, yo tengo, aparte de lo que el compañero acabó de leer, que se resume como, o se define muy bien como campo o disciplina. Entonces me fui a las definiciones que dan algunos países sobre la contabilidad.
como por ejemplo el AICPA, que es el Instituto Americano de Contadores Públicos de Estados Unidos, y ellos definen la contabilidad como un arte, el arte de registrar, el arte de clasificar y el arte de resumir en forma significativa y en términos monetarios, es decir, de dinero. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC, define la contabilidad financiera como una técnica. Entre los americanos... Javier, ahí me estás Sí, hablando del carácter polisémico, eso lo vemos más adelantico. Vamos a la diferencia entre contabilidad y contaduría. Bueno, entonces, en cuestión de contabilidad, se define como el campo o disciplina, sino que la contabilidad, pues ellos lo están, es que no es polisémico, pues pensaría yo, porque es la misma definición, sino que la que da la guía es, digamos, es la definición aterrizada a Colombia, porque los americanos también la definen de diferente manera, igual la de México. La colombiana pues se encuentra en el artículo 6 de la ley 43 del 90, donde dice que es un conjunto de conceptos básicos y reglas, y la española, que la define a través del Plan General de Contabilidad. Entonces, y la contaduría pues se define como la profesión que tiene como fin satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de las normas de información financiera de las empresas o los individuos. Muy bien, tenemos allí. ¿Quién más? Giselle, dale. Yo, La profe. contabilidad pública, la disciplina que se nutre de la organización y las reglas de la ¿Por qué no administración. prende la cámara, Giselle? Ay, no. Es decir, el conjunto de procedimientos que se Giselle, sigue es que no me acuerdo de usted. Ay, profe, mejor. No me entiendo. Es decir, del conjunto de procedimientos. Giselle, en el caso mío me quiere activar la cámara, entonces me voy a salir y vuelvo a entrar a ver si... ¿Qué? Bueno. Ay, déjenme leer, por favor, compañeros, por favor. Después de Giselle sigue Yasmín. Bueno, del conjunto de procedimientos que se siguen para poder accionar las diferentes partes del Estado. El contador público está formado según las leyes administrativas y financieras del Estado o el gobierno establecido. La contabilidad, por su parte, es el registro que lleva un contador de las operaciones financieras de la empresa. La contabilidad es el acto de registrar los gastos y los ingresos de la organización, de hacer balances financieros y proyecciones económicas que permiten suponer cuál será el comportamiento de la empresa a largo plazo. Muy bien, Giselle. Dale, Yasmín. Bueno, dice contabilidad. Consideramos la contabilidad como una ciencia factual cultural aplicada que se ocupa de explicar y normar las tareas de descripción, principalmente cuantitativa, de la existencia y circulación de objetos, hechos y personas diversas de cada ente u organismo social y de la proyección de los mismos en vista al cumplimiento de metas organizacionales a través de sistemas basados en un conjunto de supuestos básicos y adecuados a cada situación. Ahora, contaduría. Contaduría es la disciplina social de carácter científico que, fundamentada en una teoría específica y a través de un proceso, obtiene y comprueba información financiera sobre transacciones celebradas por entidades económicas. La contabilidad en primer término y la auditoría después vinieron a la disciplina social que conocemos hoy en día como contaduría. También tengo pues aquí un concepto de contaduría pública, que es el complemento, y pues fue lo que decía la compañera anterior. También dice, el contador público, sea en la actividad pública o privada, es un factor de actividad y directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por esta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa, sino a la sociedad en general y naturalmente del Estado. En Colombia existen 250 programas de contaduría pública, de los cuales 210 están activos y 40 inactivos, con la característica que todos tienen el nombre de la contaduría pública como propósito general de la formación universitaria, siguiendo así los lineamientos en la educación contable universitaria. Muy bien, Yasmín. ¿Quién más? María Fernanda.
Sí, profe, pues yo tengo algo muy cortico. La contaduría es una profesión que atiende a diversas necesidades sociales, como es la fiscal o las finanzas, la cual necesita un título. Y por otro lado, la contabilidad, que es una técnica para registrar movimientos de carácter económico y no se necesita de un título para ser ejercidas. Esa es la diferencia que encontré. Bien, Daniel. Daniel. Profe, aquí tengo. La contabilidad es un método que se aprende en la carrera y que permite tener un conjunto ordenado de datos para la toma de decisiones y una asesoría adecuada a la empresa, las personas naturales y clientes en general. La contabilidad es el registro que lleva un contador de las operaciones financieras de la empresa. Y la contaduría da conocimientos en finanzas, recaudación de impuestos, auditoría, administración, presupuestos, inversión, gastos activos y pasivos. El contador es la persona que trabaja con los números de una empresa para asesorar decisiones que garantizan su solidez a lo largo del tiempo. Muy bien, Daniel. Joana Arenas. Edwin. Caterine. Karen, dale Karen. Bueno, profe, yo tengo aquí que la contaduría, como tal, es la disciplina, pues es la carrera como tal, y la contabilidad es el método que voy a aprender dentro de la carrera, que me permite tener un conjunto ordenado de datos para poder tomar decisiones y asesorar adecuadamente a mis clientes o a las empresas en las que yo vaya a laborar. Sí, señorita, perfecto, así es. Edwin. Buenas noches, profe. Un segundito que apenas estoy llegando aquí. Acabo de llegar del trabajo. Bueno. La contaduría, pues, tiene diversas maneras de definir el concepto. Una de ellas que puede ser el equivalente a la contabilidad, ya que es el oficio, la disciplina que se encarga de recopilar, analizar, generar y transmitir conocimientos vinculados a la información financiera o económica. Y la contabilidad, a ver, que nos da una visión clara y objetiva sobre la estabilidad solvente de nuestro negocio. Asimismo, nos permite conocer la evolución y la trayectoria financiera, donde nos encontremos en la compañía y realizar estrategias financieras. Muy bien. Joana Arenas. Buena, ¿quién entró? ¿Pilar? Sí, señor, casi que no me deja o apenas entró a clase. Pilar, estamos haciendo la diferencia entre contabilidad y contaduría. ¿La tiene? Sí, señor, yo aquí había sacado, pues la idea que yo había entendido, la contabilidad, la contaduría es una aplicación, es el ejercicio de la profesión de la contabilidad. En un término más profundo, o sea, eso lo saqué pues de un texto ahí. En un término más profundo y detallado, aplicando conocimientos técnicos y contables para el ejercicio de la profesión. Además de que
tiene aplicaciones contables para, ahí me enredé, profe, ya la acomoda. ¿Cómo? Mirad, ¿qué pasó? Mirad. Mirad, ¿qué pasó? ¿Me fue? Bueno, Joana, porfa. Bueno, entonces para concluir, contabilidad es el hacer. Contaduría es la profesión. De tal manera que el técnico y el tecnólogo lo que aprenden es el hacer. Ustedes como profesionales de la contabilidad pública, ustedes van a aprender la profesión, la contaduría como tal. Por eso ustedes ven estas materias teóricas epistemológicas que no va a haber un técnico, porque al técnico lo único que le interesa es hacer la técnica contable. Entonces, contabilidad es el hacer, contaduría la profesión, ¿ya? Como tal. Ahora veamos la diferencia entre disciplina y profesión. Pero sin antes, Yasmín, lee lo que está en la pantalla, porfa. Yasmín. Profe, espere, me acomodo que estoy desde el celular, entonces casi no. Ah, no, entonces, María Fernanda, no, eso es complicado con el celular. María Fernanda. Ay, profe, yo también estoy desde el celular. Giselle. Diferencias básicas de los conceptos de contabilidad y contaduría, disciplina y profesión. En el lenguaje usual de algunos medios e incluso de eminentes especialistas parece no haber claridad de la diferencia entre el ejercicio profesional de la contaduría pública y la disciplina o ciencia del conocimiento contable. En Colombia el interrogante no presenta mayor incidencia, si se tiene en cuenta que seguimos la tradición de otros países. Sin embargo, en el mundo actual la confusión es cada vez mayor, precisándose una especial énfasis de la separación entre expertos formados bajo un conocimiento regendado en cátedras universitarias y los que bajo un cúmulo de experiencia hacen una tarea u oficio, que según las definiciones formales no requiere estudios. Uy, profe, ¿qué pasó? ¡Se movió! No requiere estudios teóricos. Aunque como en el caso de la contabilidad, es posible el acceso al conocimiento contable sin educación formal, y entonces el problema se sitúa en el ámbito de lo legal. Siga. De manera que en lo que toca con la profesión contable y la disciplina contable, se requiere hacer un análisis un poco más profundo, tratando de identificar en qué consiste la profesionalidad, qué es el profesional y cuáles serían las diferencias esenciales entre profesión, arte y ciencia, o entre profesión y oficio, frente a la disciplina del conocimiento, de manera que se asuman o se puedan asumir ciertos criterios que permitan el desenvolvimiento de y sus probables consecuencias. A ver, la discusión se plantea con varios pensadores contables, entre ellos William Rojas, el señor Franco, donde ellos dicen que los universitarios están saliendo de la universidad a llevar contabilidad, a ser técnicos. Entonces ellos dicen que se le debe a la malla curricular meterle estas
materias teóricas. Es más, alguien propuso teoría contable, debe darse desde el primer semestre hasta el 10º. Y pues en la Universidad del Valle dan teoría 1 y 2, igual que acá. Entonces, pero ellos siempre han defendido la parte de la epistemología, el estudio del conocimiento, y ahí es donde de momento marcamos diferencia entre el auxiliar y el profesional. Muy bien. Siga, Giselle. Contabilidad. La contabilidad es un campo o disciplina de la profesión contable, cuyo objetivo es clasificar, registrar y resumir las operaciones que afectan económicamente a una empresa o negocio y que produce sistemáticamente y estructuradamente información financiera, de tal manera que permite la toma de decisiones en las compañías y negocios. En términos sencillos, permite entregar una foto de lo que es una empresa en términos económicos, la cual nos dice rápidamente la situación actual del negocio, su estabilidad y asimismo su capacidad financiera. Diga. La contabilidad tiene diferentes conceptos, carácter polisémico, a través de la historia, los cuales se analizan más adelante. ¿Dónde fue? ¿Para dónde fue? Aquí no sé usted, pues eso es lo que estoy viendo en la pantalla. No está leyendo la situación actual del negocio, su estabilidad y... Ya lo leí. Ay, entonces yo vi rapidísimo. Sí. Listo, la contabilidad tiene diferentes conceptos de carácter polisémico. Listo, dale. ¿Quién vio este video? ¿Quién vio el video? ¿Qué es la contabilidad? Bueno, contaduría. Entonces ya tenemos claro la contabilidad, que es el hacer. Contaduría. Dale, Giselle, porfa. La contaduría es la profesión como técnica de medir, registrar e interpretar el patrimonio de una entidad, ya sea una empresa comercial o una organización sin fines de lucro. La contabilidad consiste de varios procedimientos. La contaduría. La contaduría consiste de varios procedimientos, además tales como la cuantificación de su patrimonio y la organización de esta información para facilitar la toma de decisiones y controlar la gestión de la entidad. En estos tiempos, la contabilidad como profesión ha alcanzado una estatura comparable a la del derecho o la medicina. La contaduría pública, a la vez que tiene carácter científico, constituye una disciplina profesional, la cual significa que se reconoce como una profesión. La persona encargada de llevar la contabilidad se le conoce en Colombia como contador público. En sentido estricto y en su aceptación de carrera profesional, debe entenderse por profesión la actividad que se desempeña habitualmente al servicio de la comunidad y cuya doctrina y habilidades se obtienen en la universidad. Hay que entender que la contaduría es la carrera profesional ejercida en nuestro país por un contador público, lo cual involucra el desarrollo de diversas áreas del conocimiento relacionadas como son las finanzas, los impuestos, la auditoría, la administración, los costos y presupuestos, y que se involucra en el proceso de toma de decisiones en las organizaciones, ya sea como empleado o como proveedor de servicios profesionales a un cliente. Al analizar la contaduría pública es fácil concluir que dicha disciplina reúne los requisitos que la identifican como disciplina profesional, en virtud de que se requiere de bachillerato para ser cursada en una universidad. Su aprendizaje se logra a través de cursar un plan de estudio específico. Se requiere un título profesional expedido por una institución autorizada. Se requiere tener tarjeta profesional para poder certificar y dictaminar. Eso es lo que en cuanto a la contaduría como profesión. Ahora la disciplina, ¿quién a ver? Bueno, no, da un contexto, ¿no? Da un contexto de todo y todavía como que no nos queda claro si es disciplina o profesión. Vamos a mirar entonces disciplina. Profe. Dígame. Buenas noches, qué pena, apenas se escuchó. Profe, yo investigué, pero así como puntos de vista de todo. Dale, Joana. Bueno, dice,
decimos contabilidad como profesión, ya que siempre ha estado ligada a las actividades mercantiles del hombre y se ha consolidado en un saber de indiscutible relevancia para preservar y sistematizar el normal flujo del comercio. En los últimos años ha despertado importantes cuestionamientos por parte de los estudiosos de esta materia, teniendo especial interés en investigar y determinar cuál es el rol y la preponderancia de la contabilidad dentro de las ramas del conocimiento, que por esencia técnico a través del tiempo se ha profundizado, relacionándose con otras áreas normativas y complementarias como el derecho comercial, tributario, la programación de sistemas de información, entre otros, que han dinamizado el conocimiento y el ejercicio contable. Con el fin de ahondar en este cuestionamiento, se puede evidenciar que distintas aproximaciones doctrinales han pretendido elaborar y sustentar una definición de contabilidad, la cual permitirá definir este saber dentro de la estructura general del conocimiento humano. Así pues, uno de los primeros acercamientos es una conceptualización de la contabilidad. Surgieron en virtud de su cercanía en las matemáticas y el uso que ésta hace como complejos de cálculos operacionales aritméticas y así como una indiscutible cercanía en la actividad mercantil. Podemos decir que sería una ciencia matemática. Si bien estas aproximaciones se mencionan con el fin de brindar una perspectiva histórica, es importante resaltar que en la actualidad dichas adscripciones no cuentan con respaldo por parte de quienes estudian y ejercen la contaduría. En cambio, se han venido presentando diversas posturas con el ánimo de lograr una conceptualización adecuada y establecer el rol de la contabilidad en los diversos saberes del conocimiento como una ciencia, arte, técnica, disciplina o sistema de información. Antes de entrar a definir bajo esta categoría, puede entenderse mejor el ejercicio de la contabilidad como saber del conocimiento. Es preciso notar que los múltiples trabajos como conceptualización en los que se ha enmarcado la misma a través del tiempo han llegado a tornar la discusión en antagonismos y posiciones divergentes. Pero sin duda, tal como diferentes autores lo mencionan, esto se ha debido a que la contabilidad desde el mismo momento en que su ejercicio suponía la realización de cuentas a través de abacos en la China antigua, hasta el día de hoy, en la que se utilizan sofisticados programas de cálculo, se ha configurado como un saber dinámico, que por su naturaleza misma se ha adaptado a las necesidades de las relaciones comerciales y sociales que lo van demandando. Pues como dice la guía, la contabilidad usa la creatividad para diseñar formatos y métodos de control e información. La contabilidad debe comprenderse desde el punto de vista dinámico. Esto debido a las exigencias actuales del mundo económico, los cambios organizacionales y las tendencias del mercado, adaptándose sin cesar en nuevas necesidades. Y por último, la necesidad de elaborar el carácter del saber dinámico que trae consigo la contabilidad. Por las razones ya expuestas, diríamos a continuación la clasificación de la contabilidad desde las diferentes aproximaciones a saber como una ciencia, un arte, una técnica, una disciplina o un sistema de información y comprender que dichas calificaciones y sus precursores no ha sido otra cosa que el resultado de la ductilidad con la contabilidad como saber del conocimiento ha tenido que estar expuesta en virtud de los propios venires y desvenires de los fenómenos económicos y sociales. Eso es lo que tengo, profe. Muy bien, excelente, Joana. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Tiempo sin verla. Valeria. Valeria. No. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, Valeria. Tiempo sin verla. Cuénteme.
¿Qué va a aportar a la clase de hoy? Bueno, no, Joana no. Javier, ¿qué hizo Javier? Sí, señor. Léeme lo que dice ahí, disciplina, profesión. Una disciplina académica o científica es también conocida como campo de estudio. Es una rama del conocimiento que es investigada en una entidad de educación superior, un centro de estudios o una universidad. Las disciplinas se encuentran reconocidas por las publicaciones académicas reconocidas, donde se exponen los resultados de los procesos de investigación, y por los círculos o currículos académicos, intelectuales o científicos a los cuales pertenecen los investigadores. Profesión significa ejercer un oficio, es decir, desempeñar un determinado género de trabajo de un modo individual. El concepto de profesión, su uso común, tiene varios significados, entre los cuales se puede mencionar empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. Sí. Hasta ahí me llega la pantalla. Hasta ahí, entonces vamos a dale, las profesiones. Las profesiones son ocupaciones que requieren de, primero, un conocimiento especializado. Segundo, una capacitación educativa de alto nivel. Tercero, control sobre el contenido del trabajo. Cuarto, organización propia. Quinto, autorregulación. Sexto, altruismo. Séptimo, espíritu de servicio a la comunidad. Y octavo, elevadas normas éticas. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ya tenemos claro que contabilidad y contaduría, entonces disciplina y profesión, a fin, ¿dónde colocamos esa diferencia entre disciplina y profesión? ¿Quién me la dice? Con lo que hemos ya leído. Pero usted está preguntando entre disciplina y profesión, ¿en cuál metemos la contabilidad? No, la contabilidad y contaduría ya tenemos bien clara la diferencia. Lo que quiero decir es disciplina y profesión, ¿cómo enfocamos la carrera nosotros entonces? ¿Es una disciplina o es una profesión? Es las dos. Las dos, ¿por qué? Pero porque, o sea, nosotros la ejercemos como profesión, pero antes de ser profesionales tenemos que estudiar la disciplina como tal. Es que sin una no va la otra, ¿no? ¿Será? Sí, profe. Son como un complemento, ¿no? Aquí el título dice diferencias básicas de los conceptos contabilidad, disciplina y profesión. Entonces ustedes dicen, bueno, yo respeto la opinión de cada uno de ustedes. Ustedes están diciendo de que eso es lo bueno, mire que por ahí leyeron de que muchos autores ni siquiera se han puesto de acuerdo. Pero entonces una disciplina dice que es académica o científica, es también conocida como campo de estudio. Es una rama del conocimiento que es investigada en una entidad de educación superior. Investigada en una educación superior, un centro de estudio o una universidad. La disciplina se encuentran reconocidas por las publicaciones académicas reconocidas, donde se exponen los resultados de los procesos de investigación, y por los círculos o currículos académicos, intelectuales o científicos a los cuales pertenecen los investigadores. Entonces, la disciplina, digamos, si usted se va a meter por el campo de la investigación, el campo de la epistemología, lo vas a tomar como una disciplina. Pero si lo vas a hacer, la profesión, como dice aquí, profesión significa ejercer un oficio, es decir, desempeñar un determinado género de trabajo o un modo individual. El concepto de profesión en su uso común tiene varios significados, entre los cuales se puede mencionar empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. Entonces yo le pregunto, el zapatero, ¿qué es?
Oficio. Ejerce un oficio. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un oficio. Bueno, entonces la profesión, pues, viene con la parte académica, ¿no? Bueno, entonces me quedo con la de ustedes, una parte de cada una. Entonces, el enfoque es, si usted va a salir profesional a ejercer, entonces es una profesión para usted. Pero si usted se va a meter por la parte investigativa y del conocimiento, sería que una disciplina. ¿Estamos de acuerdo ya? Sí, Sí, señor. profe, pero entonces, Sí, en señor. ese caso, pena, es que volví a entrar, no sé por qué estaba molestando. En ese caso, pues sí, lo que decía de la profesión y la Mira, yo disciplina. la veo, que no la, hay tiempo que no la veo. No me ven la cara. Me está molestando. ¿Usted es Pilar que trabaja en el banco? No, en Veolia. Ah, vio que la todos que ver. Dale, Pilar, entonces, ¿qué pasó? Ahí ya. Sí, ahí va a entrar. No, es que Ya, ya me acordé, Pilarcita. sí, ya llegué. ¿Cómo estás, Esperancita? Ay, no tenés, profe, llegando, Dale, pero pues. aquí. No, que para mí sí tiene que ver con las dos, porque igual, o sea, indistintamente que uno lo ejerza como profesión, uno tiene que seguir investigando y tiene que seguir actualizando, pues tomando en cuenta las investigaciones de otras personas. ¿Por qué? Porque Ojo, igual la habilidad, una la cosa, profesión. una cosa es yo investigar y otra cosa es yo actualizarme, ¿oh? Si usted se Pero actualiza es porque está cogiendo las herramientas de los que investigaron. Entonces por eso, la entonces, conclusión que nos queda aquí es así. pero estamos ejerciendo una profesión, ¿no? Exacto. Entonces la conclusión sería contabilidad, el hacer. Contaduría, la profesión. La disciplina, si me entro dentro del campo de la epistemología y de la investigación y me dedico a investigar y a irme a la parte del conocimiento. Y profesión, si la voy a ejercer. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor, está claro. Sí, profe. Sí, profe. Dice que generalmente se acepta que una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad y a la persona que la realiza se le denomina profesional. Se requiere a menudo específicamente a una facultad o capacidad adquirida traje, que puede estar relacionado a los campos que requieren estudios de formación profesional, donde se adquieren los conocimientos especializados respectivos para ejercer una ocupación u oficio o estudios universitarios y posgrado, tales como la psicología, el derecho, medicina, contabilidad, ingeniería, entre otras. Tenga presente que la profesión aborda el desempeño de la práctica y la disciplina se preocupa por el desarrollo del conocimiento, lo que estamos diciendo, enriqueciendo la profesión desde su esencia y profundizando el sustento teórico de la práctica. Ahí está la conclusión. ¿Correcto? Ahora, el Sí, señor. profesional es toda aquella persona que puede brindar un servicio o elaborar un bien, garantizando el resultado con calidad de excelencia. Nota, puede ser una persona con un reconocimiento de grado universitario técnico o experto en cierto tema. Entonces creo que esa es la conclusión que podemos sacar. Contabilidad, el hacer, contaduría, la profesión, disciplina cuando lo enfoco hacia el campo de investigación del conocimiento y profesión cuando lo estoy ejerciendo. Y mira que la disciplina alimenta al profesional de la carrera. ¿Ya? Dígame, Valeria. Bueno, ahora nos vamos a meter, ahora sí, Javier, nos vamos a meter sobre el carácter polisémico del término contabilidad.
Lea, Pilar, porfa. Hola, Javier. Tema 3 sobre carácter polisémico del término de contabilidad. A través de la historia y actualmente se habla de contabilidad, pero no se tiene una claridad en el concepto, ya que han existido y existen diferentes autores que dan un significado según diferentes puntos de vista, de los cuales analizaremos algunos. Sobre el carácter polisémico del término, es un interrogante que se ha venido planteando a lo largo de un tiempo de la profesión contable. En los últimos años han existido muchas propuestas para considerar a la contabilidad como una ciencia, buscando escapar de los fantasmas de las otras clasificaciones, entre las cuales se quiere sacar de la percepción como técnica. A ver, les comento antes de ir. Resulta que acontece que si usted habla con un economista, el economista te dice que lo de ello es una ciencia. Y siempre nos tienen catalogados a nosotros los contadores que lo de nosotros no es ciencia, sino que lo de nosotros es una técnica, una forma de cómo hacer las cosas. Entonces el economista te dice, yo analizo las variables micro y macroeconómicas para irlas a aterrizar en una fórmula, y entonces yo analizo el contexto mundial y local. Te habla el economista. En cambio usted, señor contador, usted solamente hace los estados financieros y es una rutina. O sea, nos dicen que nosotros no somos ciencia, sino técnica. Entonces yo les decía a ustedes, arrancando la clase, que la idea, al finalizar el curso, cada uno de ustedes me va a decir cómo interpreta su profesión. Ahora que veamos el carácter polisémico, y Javier hizo una exposición muy interesante sobre ese carácter polisémico. Entonces, escuchemos a Javier y seguimos con el módulo. Dale, Javier. Bueno, profe, entonces le comentaba que hizo una investigación sobre cómo define la contabilidad algunos países. Entonces encontré que la ICPA, que es el Instituto Americano de Contadores Públicos de Estados Unidos, la define como el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos monetarios las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero. O sea que el sistema americano dice que es un arte. Posteriormente, en México, se habla de que la contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el efecto de facilitar los diversos intereses al tomar decisiones. En Colombia se encuentra regulada en el marco conceptual de la contabilidad, y esta la emite el presidente de la República a través del artículo 1 que establece la conceptualización de la contabilidad, en concordancia con el artículo 6 de la Ley 43 de 1990. Y allí se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia como el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico en forma clara, completa y fidedigna. Ahí le agrega esta palabra de fidedigna, que sobresale de pronto un poco a la que tienen los americanos, puesto que ya le está agregando una parte de veracidad a la información que se entrega. Y en España
definen la contabilidad y se encuentra reglamentada en el Plan General de Contabilidad, que es el PG6. El marco conceptual de la contabilidad la definen como un conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos, cuyo cumplimiento conduce a un proceso lógico deductivo al reconocimiento y valoración de los elementos de las cuentas anuales, su incorporación al Plan General de Contabilidad y, en consecuencia, la atribución al mismo de las categorías de norma jurídica. Tiene como objetivo garantizar el rigor y coherencia del posterior proceso de elaboración de las normas de registro y valoración, así como de la posterior interpretación e integración del derecho contable. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más sobre el carácter polisémico? ¿Quién iba a hablar? Profe, pues eso se tiene pues en las definiciones de esos países, pero pues si miramos en la guía, tiene 5 acepciones del carácter polisémico de la contabilidad. La definen como arte, se define como técnica, también se define como disciplina, como ciencia y se define como ciencia y como sistema de información. Son las 5 acepciones que la guía nos ofrece del carácter polisémico de la contabilidad. Ok, vamos entonces a desglosar esas acepciones. Dice así: la contabilidad como arte, debido al uso de la imaginación. Si usted habla del arte, ¿qué es el arte como tal? ¿El arte como tal qué es? Yo puedo tener el arte de escultura, el arte de pintura. La creatividad. La creatividad, y yo diría, entonces, ¿el zapatero no entra también allí? También. Pues, porque el arte también habla sobre embellecimiento. Y si hablamos del zapatero, hace es arreglar y embellecer algo que está destruido. Pero si nosotros lo aterrizamos, analizando pues más adelante, si lo aterrizamos a la contabilidad, se habla de que se descarta la contabilidad como arte porque algunos lo relacionaban era a la presentación de los informes. Y se habla de que la contabilidad va mucho más allá de un simple informe bonito, porque tiene que ver va más enfocado a la parte holística o científica de la palabra contabilidad o el término contable. Al saber dinámico. Pero yo le digo, pero el simple hecho de yo hacer un formato, empezando por ejemplo un formato de cómo hago el comprobante de egreso o cómo hago una factura, ahora que tenemos factura electrónica, miren que yo sigo, tiene varios formatos para uno escoger cómo va a quedar la factura. Yo creo que también en de cierta forma, de cómo yo presento mis estados financieros, puede ser un arte. Otra, si ustedes se encuentran un contador viejo, cuando se llevaba la contabilidad manual, yo diría que esos eran los que mejores letras tenían. Es una letra impecable, unos números intachables, y yo creo que también eso ahí tiene que ver algo del arte. Yo estoy diciendo, es porque así como hay autores que defienden que es un arte, pues ahí usted después lo desecha y me va a argumentar por qué cree que no es un arte. Bueno, entonces dice aquí que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y sintetizar de manera significativa y en términos monetarios las transacciones y sucesos que son, al menos en parte, de carácter financiero, interpretando sus resultados. La contabilidad es el arte de registrar. Está diciendo así como el zapatero tiene el arte de hacer el zapato o hacer ese modelo, o el mismo ebanista, el arte de hacer.
Entonces, para estos autores que lo toman como un arte, y mire que en México lo toman como un arte también, dice Javier, que no, en México, no, ¿dónde? Así en México, ¿cierto? ¿Dijiste en tu lectura? ¿Cierto, Javier, que en México? Estados Unidos. ¿El arte? Ah, en México era técnica, ¿no? Sí, señor. Entonces, miremos a ver, bueno, ahí puede haber algo de cierto, o de pronto no. Entonces, una definición, algo parecido a lo que está diciendo, que la contabilidad como arte usa la creatividad para diseñar formatos y procedimientos para métodos de control de la información. ¿Pero encontró así? Dice que la contabilidad no es arte. Aquí viene la contraparte. Debido a que no se basa en la inspiración de una persona o en un hecho subjetivo. Situaciones que en definitiva no pueden darse al momento de realizar el proceso contable. La característica de arte es consecuencia de la estética con la cual se llevaron los libros contables de forma manual. Lo que yo les decía. Si usted se encuentra un contador de la época, cuando todo era manual, esa letra, esos números eran impecables. Actualmente en un sistema de información prescinde de estas características. O sea que aquí está la contraparte, no es un arte. ¿Quién hizo el taller de entrenamiento? Profundizar el tema visto y considerar otros puntos de vista. Consultar en internet los temas vistos, hacer un cuadro comparativo donde se escriba el concepto y las diferencias contabilidad versus contabilidad, disciplina versus profesión. Bueno, ya lo dijimos acá nosotros, ¿no? Cuando yo les ponga las tareas del módulo, importante que hagan los talleres de entrenamiento. Eso le hace subir el punto. ¿Alguien hizo el taller de entrenamiento, ese comparativo? Lo que yo le leí, pues el comparativo no, porque ese pues ya lo veníamos realizando, pero lo que yo le leí es sobre ese ejercicio, profundizar en consideración a los puntos de vista. Pero ya nos quedó claro como se lo dije ahorita, ¿no? Creo que ese tema ya quedó claro, listo. Entonces ya tenemos como arte, ahora vamos a ver como técnica. ¿Quién tiene algo como técnica, aparte de Javier que leyó lo de México? Hay gente que no ha participado hoy. Ojo, porque ya se va a acabar los temas. Yo tengo acá sistemas de procedimientos empíricos prácticos para hacer con mayor precisión y generar un trabajo práctico. Técnica utilizada para producir información cuantitativa expresada en unidades monetarias. ¿Ya? ¿Quién más? Señor. Yasmín, Joana, María Fernanda. Edmilson, dale. Profe, yo tengo ahí la contabilidad como técnica, dice que se tiene la concepción porque trabaja en base a un conjunto de procedimientos, sistemas para acumular, procesar e informar datos útiles referentes al patrimonio. La técnica contable está constituida por el conjunto de recursos medios y artificios, así como también de los procedimientos que hacen posible el cumplimiento de las funciones y el logro de los objetivos de la contabilidad. Ya, ¿quién tiene algo más? Pues Profe, yo. Vale. ¿Cuál de los dos? Sebastián. Es una técnica porque se ocupa de registrar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Ya, María Fernanda. Contabilidad como técnica, ¿no? Sí. Se utiliza para producir producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relaciones con dicha entidad económica. Ya. Pues también se tiene la técnica,
es perteneciente o relativa a la aplicación de las ciencias y las artes. Bueno, mire, leemos el módulo Giselle, que no se quedó dormida. ¿Qué leo? Lo que está en la pantalla. La contabilidad como técnica. Técnica. Sistema de procedimientos empíricos prácticos para saber cómo se hacen las cosas con mayor precisión y para generar un trabajo práctico. Contabilidad como técnica. Se tiene la concepción porque trabaja en base a un conjunto de procedimientos o sistemas para acumular, procesar e informar datos útiles referentes al patrimonio. Es una serie de pasos para realizar una tarea y en contabilidad la tarea es el registro, la teneduría de libros. Son muy frecuentes las definiciones que optan por considerar la contabilidad como una técnica, concepto respetable y que está generalizado en Latinoamérica. Nos sirve como ejemplo la siguiente. Léalo. Técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que le afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados en tomar decisiones en relación con dicha entidad económica. Entonces dice que ahora remitámonos a lo señalado en la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia Española, que tiene la definición de técnica ¿qué? Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes, lo cual implica una subordinación de una ciencia o arte. Esta última posibilidad está descartada debido a lo visto en de contabilidad como arte. Y allí quedaría la posibilidad de que la contabilidad sea asumida como técnica o ciencia. Si fuera la primera, es decir, técnica, entonces nos preguntaríamos, ¿es la aplicación de qué ciencia? Entonces ahí queda como la interrogante, muchachos. ¿Usted cómo va a tomar esta carrera? No me diga ahora. Solamente acuérdese que al final del curso es que usted me va a decir, al fin y al cabo, dónde se va a quedar. Si se va a quedar como un arte, se va a quedar como una técnica o una ciencia o etcétera, mientras veamos más temas del módulo. Muy bien. Entonces, ¿quién más va a hablar sobre técnica? Joana. Edwin. Daniel Potes. No, profe, sobre técnica no. Entonces, Daniel Potes. Vamos entonces como dándose estas conclusiones, ¿no? Ya tenemos la diferencia contabilidad-contaduría, la diferencia disciplina-profesión. Ahora estamos mirando ese carácter polisémico y estamos mirando pues de que un arte, pues si se toma como en la época anterior que no habían sistemas de información, no habían software, pues entonces esa gente que llevaba esas contabilidades, esos formatos, esa letra, esos números, eran pulcros. Entonces se puede tomar de cierta forma como un arte allí. O ahora en la actualidad, pues los formatos, ¿no? Y la técnica me está hablando de el hacer, el cómo desarrollo yo la contabilidad para sacar la información. Ahora diríamos la contabilidad como disciplina. Léalo, Javier. La contabilidad como disciplina. Con base en la pregunta que nos quedó planteada en el tema anterior, que ¿es la aplicación de qué ciencia? Lo cual implicaría un error al rebajar o ultrajar el conocimiento contable a un nivel de disciplina. Y ahí nos da el enlace de Wikipedia. ¿Por qué? Porque resulta que Wikipedia nos dice que disciplina es la subordinación de un ente o de una persona a algo. Entonces dice,
o rama, que en el caso de la contabilidad tenemos, por ejemplo, la teneduría de libros, documentación mercantil, entre la técnica, al ser una aplicación, implica la repetición de un proceso señalado, siendo esto último una de sus características más importantes. Después de lo visto en los puntos anteriores, nos queda señalar a la contabilidad como ciencia, la cual ha sido una de las propuestas más defendidas en diferentes congresos internacionales por medio de trabajos de investigación, buscando desde diferentes enfoques, funcionalista, estructuralista, entre otros, darle el carácter de ciencia, que hasta el momento no ha logrado generar un criterio uniforme al respecto o un pronunciamiento por parte del gremio contable. Bueno, entonces miren lo que les decía. Un economista, ellos sí defienden a capa y espada que la profesión de ellos sí es una ciencia, y de pronto subestiman la de nosotros, los contadores, porque dicen que nosotros, ¿qué investigamos? Que nosotros, ¿qué variables utilizamos? Si nosotros lo único que sabemos es recopilar una serie de información, registrarla, ordenarla, clasificarla, y que eso nos va a arrojar un sistema, una información, y que esa información nos va a servir para la toma de decisiones. Entonces ellos dicen que porque nosotros hacemos nada más eso, entonces nosotros no somos ciencia. Es decir, nosotros ya tenemos como una cuadrícula. Ya sabemos que tenemos que hacer un balance general, un estado de resultados, un estado de diferencias en la situación financiera, un estado de cambio en el patrimonio, un flujo de efectivo. Entonces ellos dicen que eso ya está dado, que ya están las estructuras. Entonces, que nosotros, ¿qué aportamos? Esa es la discusión que se está dando, ¿no? Esa es la discusión que hay con respecto a nuestra profesión. Ya usted más tarde me va a decir, no, profe, para mí esto sí es una ciencia. O no, profe, yo me quedo esto como una técnica. Entonces, ahí vamos. Siga entonces la contabilidad como ciencia, Javier. La contabilidad como ciencia, puesto que es conocimiento verdadero. No es una suposición de hechos sin relevancia alguna. Al contrario, analiza cada hecho económico y en todos aplica un conocimiento adquirido. Es un conocimiento sistemático, verificable y falible. Busca a través de la formulación de hipótesis, la construcción de conjuntos de ideas lógicas, que son teorías, que sirvan para predecir y explicar los fenómenos relativos a su objeto de estudio. La contabilidad para muchos autores es considerada como una ciencia basada en investigaciones científicas y método científico, como cualquier ciencia. Estos autores se fundamentan en la investigación científica, afirmando que investigación científica es comprobar una hipótesis. Cuando se tiene certeza de que hay un problema y que se necesita solución en cierta medida de eso, se trata la actividad contable. Comprobar por medio de registros periódicos la actividad de un ente económico reconocido. Siguiendo con lo anterior, se puede decir que contabilidad es una investigación científica porque en la práctica contable se utilizan métodos reflexivos controlados y críticos que garantizan la solución de un problema o de manera objetiva, válida y confiable. Pero sin embargo, también se puede deducir que la contabilidad es una investigación descriptiva porque deduce cómo se realizan los procesos dentro de un ente. No obstante, la investigación científica es la más utilizada en contabilidad debido a que se realiza un proceso de comprobación de la información para luego dar un análisis de lo estudiado. La pregunta a la que se está haciendo énfasis comienza cuando muchos estudiosos empezaron a preguntarse de dónde provenía la actividad contable, buscando un fundamento de la misma. De allí se puede partir para comprobar si en realidad la contabilidad es una ciencia formal o simplemente una práctica empírica. Para comprobar lo anterior, iniciemos hablando del proceso metodológico contable, el cual a su vez se divide en dos subprocesos, los cuales dicen que la contabilidad parte de observar hechos y fenómenos particulares. A esto se vincula la teoría de la medición,
porque colabora en contabilidad con la obtención de datos cuantitativos que se hacen necesarios para dar información precisa. Los elementos de la ciencia son la teoría, la práctica, el método y las técnicas que se utilicen. La contabilidad tiene todos estos elementos y además la teoría contable que reúne todos estos requisitos para deducir que la contabilidad es una ciencia. Pero sin embargo, está el profesor Matesi, quien afirma que por la inexistencia de una base común en todo sistema contable, hay que rechazar la concepción de teoría de contabilidad mirando ya esta actividad como una ciencia. Por consiguiente, como la contabilidad se refiere a un objeto real como lo es una empresa, esta no da cuenta de la realidad de manera cualitativa, sino de forma cuantitativa. Y por dicha razón, el mencionado autor se fundamenta para decir que la contabilidad no es una ciencia. Mire lo que dice allí, ya seguimos. Cuantitativa, porque nosotros sacamos datos cuantitativos, mas no tenemos algo cualitativo, entonces por eso el señor Matesi nos dice que la contabilidad no es ciencia, porque nosotros, vuelvo como lo que les dije, somos esquemáticos, sacamos una información después de un proceso y nos arroja unos datos cuantitativos. Entonces que nosotros cualitativamente no. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos análisis financiero? Cuando los estados financieros le agregamos, le aplicamos unos indicadores y esos indicadores nos van a arrojar un resultado para nosotros analizar si la empresa tiene liquidez o no tiene liquidez. Seguro al señor Matesi se le olvidó que nosotros, además de hacer estados financieros, también los podíamos analizar. Dale. Y más adelante se da una que sí cumplimos con la parte cualitativa. Entonces, bueno, te digo que ese proceso se llama el carácter polisémico. Entonces, cada quien lo toma en la conclusión que al final del curso se la voy a tirar. Dale. El derecho ha tenido una influencia en la construcción de una teoría contable, ya que ésta se debe asegurar que la información contable impartida sea verdadera. También para la construcción de una teoría de contabilidad se habla de un método anfisiográfico, que es el mismo de la partida doble. Muchos autores como Raymond Barré coinciden en decir que la contabilidad es un método de representación cuantitativa, ya que la práctica contable no puede realizarse sin un patrón de medida. Pero según la AECA, la información contable es cualitativa y debe reunir varios requisitos como identificabilidad, oportunidad, relevancia, claridad. Ahí le sumaría yo lo de la fidelidad, entre otros, ya que un contador público debe reunir los mismos aspectos a la hora de realizar su trabajo. Siguiendo con el interrogante, existen en la contabilidad unos paradigmas. Un paradigma se puede definir como la imagen subjetiva de una ciencia. En contabilidad hay multiplicidad de paradigmas, los cuales fueron expuestos por el profesor Thomas Kuhn. Este autor es el que pretende que se mire la contabilidad como una ciencia y no como una disciplina. De los varios paradigmas que existen, varios autores coinciden en decir que es el único que presenta enfoques que no se contradicen. No obstante, el profesor Danos dice que mientras no se establezcan hipótesis, observaciones que midan los resultados, no se puede hablar de metodología científica. Y en contradicción a lo anterior, el profesor Fernández Pirla señala que hasta ahí me llega la pantalla a mí, exacto. Ahí. Si la contabilidad es una disciplina científica, entonces está vinculada a las ciencias económicas, ya que donde surge problemática económica se origina problemática contable. La contabilidad como ciencia tiene varios significados, tales como el de Jean Capdevila, que dice: la contabilidad es una ciencia que regula el requisito ordenado de operaciones económicas de un patrimonio. En este mismo sentido, el profesor Pifarre la define como una ciencia económica empírica.
No se puede negar que hay variedad de concepciones en cuanto a contabilidad se refiere, unas contrastadas con otras. Lo que sí es cierto, que no se va a llegar a un acuerdo para definir la contabilidad como ciencia. Este será un dilema al cual no vamos a poder obtener respuesta alguna, hasta que no se defina un método de investigación que nos pueda llevar a la comprobación de resultados, siguiendo el proceso que sea el más adecuado para la investigación. Lo que sí es claro es que mientras no se tenga un acuerdo sobre si contabilidad es una ciencia o no, no se va a poder comprobar en dichas concepciones son ciertas o falsas. Conocimiento contable. Son numerosos los autores que han querido darle a la contabilidad su estatus de autenticidad, cientificidad. Bueno, ahorita antes de que me hable de estos, mire, aquí hablaron de este señor Thomas Kuhn. Velo aquí. Thomas Kuhn. Entonces, por favor, vamos a investigar para la próxima clase 3 autores. Apúntenlos. A Thomas Kuhn, así como se escribe, Thomas, K-U-H-N, Kuhn. El otro es Karl Popper, Popper como con doble P, Popper, Karl Popper. Y el otro se llama Irne Lakatos, Lakatos con K, Irne Lakatos. Esos tres pensadores, Thomas Kuhn, como Popper y como Irne Lakatos, pues vamos a investigar su biografía y los aportes que han hecho a la parte epistemológica del conocimiento contable modernos. Esos son los modernos, ¿ya? Entonces, como aquí tomamos a Thomas Kuhn, me acordé de Karl Popper e Irne Lakatos, ¿listo? Miremos el cuadro entonces de los autores. Siga. No veo ahí el cuadro, profesor. Zerboni, definición, ciencia de la administración hacendal. Vesta, ciencia... ¿Ah? ¿Ya? Tengo congelada la página, no, yo estoy en la página, estoy viendo en la página 31. Ahí estamos. Ahí, ahora sí. Entonces, estamos mirando la cientificidad. Autor, encontramos a Cerveroni, que define la ciencia de la administración. Zerboni, sí, Zerboni. Ciencia de la administración hacendal. Encontramos a Vesta, ciencia del control económico. Masi, ciencia de la administración de patrimonio. López Amorín, ciencia del equilibrio patrimonial. Rodríguez Pita, ciencia que estudia las leyes del equilibrio patrimonial. Y Fernández Pirla, ciencia económica con leyes y principios propios. Bueno, entonces les pregunto a la plenaria, ¿qué les quedó de todo lo que leyó Javier sobre la parte de la ciencia? ¿Ustedes qué opinan? Y más lo que ustedes investigaron, ¿no? O alguno de ustedes que investigó sobre la ciencia, si la contabilidad es una ciencia o no. Bueno, profe, basado en lo que... Espérate, Javier. Dale, Karen. Bueno, pues, lo que investigué es que pues, la contabilidad es la ciencia de registrar y publicar información financiera para una entidad económica mediante la observación, detención e investigación de conceptos y problemas. Para mi concepto, entonces, la contabilidad sí es una ciencia, puesto que los contadores no solamente hacer registros, o sea, sumar, restar, no, sino que para llegar yo al final de eso, que son mis balances y mis estados de resultados, tengo que analizar una información, tengo que recopilar información, por decir, de diferentes áreas que hayan en la empresa, para así llegar al final resultado que son los balances y los estados que decir a fin de mes, que mostramos en gerencia, donde se muestra en sí la utilidad de la empresa. Muy bien, Karen. ¿Quién más? Profe, yo. Dale, Sebastián. La contabilidad es una ciencia porque data desde hace mucho tiempo, desde que los hombres tenemos la necesidad de contar y escribir.
Además, porque la ciencia es el cuerpo de doctrinas formado y estructurado que se ocupa del conocimiento cierto de las cosas en orden a sus principios y causas. Y pues también uno cuando está llevando la contabilidad a una empresa, uno debe tener estudio sobre pues, los estados financieros y todo eso para ver futuros si la empresa va a tener alguna pérdida o va a tener algún percance, ¿ya? O sea, uno siempre tiene que estar informado. Entonces, para mí también es una ciencia. Muy bien, ¿qué iba a decir, Giselle? La contabilidad como cuerpo de conocimiento es una ciencia de naturaleza económica, cuyo objetivo es la descripción y expresión cualitativa y cuantitativa del estado y la evolución económica de una entidad específica, realizada a través de métodos propios de captación, medida, valoración, entre otros. El problema es que para los que no conocen bien el campo de la contaduría, todo se reduce a una técnica de cálculo y a uno que no implica mayor complejidad que la de entender ciertas reglas y aplicarlas en cada una de las transacciones realizadas. Sin embargo, lo que no saben es que para poder evaluar, representar e informar adecuadamente todos los fenómenos económicos y su impacto en una determinada entidad se requiere un marco teórico conceptual que nos permita establecer principios fundamentales para evaluar y decidir sobre la alternativa más conveniente a utilizar. Muy bien, Giselle. Bueno, Potes, me has hablado muy poquito. Potes, ¿qué aporta ahorita? Daniel, ¿qué opinas? Dale. Profe. Dale, Emerson. Profe, pues... Profe, pues yo digo, aquí tengo que la contabilidad como ciencia... Espérate, que iba a hablar Potes. Dale, Daniel. Iba a hablar Profe, yo. pues yo también. Ahora, después de Daniel sigue Emerson y sigue Caterine. ¿No la dejan? No. Profesor, Caterine, pues aquí a mí me parece que la contabilidad es un arte de registrar y clasificar y resumir en forma significativa en términos de dinero las operaciones y los hechos económicos de la empresa. Pero entonces también, pues mi opinión es que también la contabilidad viene siendo un arte porque pues no todos los contadores manejan su contabilidad de la misma forma. Hay contadores que manejan sus, sus cuentas de diferentes formas o le dan su diferente manejo, por decirlo así. No, ojo, Daniel. No, acuerde que ya ahora están regidos por las normas internacionales y antes teníamos el 2349 para que todos habláramos del mismo idioma. De pronto te lo querés decir en la forma de cómo hacer las presentaciones o por ejemplo, yo manejo la contabilidad con original y 2 copias, original y 3 copias para el archivo consecutivo, para el archivo, etcétera. Entonces, pero en sí ningún contador puede llevar la contabilidad a su manera. Hay un reglamento que nos... No, sí, claro, profe. Todos tienen sus reglas, pero pues le dan su diferente manejo, pues, de obviamente siempre con las reglas que tienen que ser. Con los Por principios. ejemplo, pues en las presentaciones de los estados. Bueno, listo. Ahora sí, Edmilson y después sigue Sarria. Listo, Daniel. Entonces yo tengo que la contabilidad es una ciencia social de naturaleza económica que tiene por objetos mediante un método específico elaborar información en términos cuantitativos relativo a la realidad económico patrimonial. Eso es lo que iba a aportar. Ok. Bueno, vamos entonces al módulo de nuevo. Profe, yo también iba a hablar. Dale. ¿Quién está hablando? Kevin Burbano, profe. Dale. La ciencia, puesto que es un conocimiento verdadero, no es una suposición de hechos sin relevancia alguna. Al contrario,
analiza cada hecho económico y todo aplica a su conocimiento adquirido. Es un conocimiento sistemático, verificable y falible. Busca a través de la formulación de hipótesis y la construcción de conjuntos de ideas lógicas que sirvan para producir y explicar los fenómenos relativos a su objeto de estudio, con propósito de identificar fenómenos o sucesos que aporten a la información para su mejor desempeño. Muy bien, Caterina Sarria, ¿qué va a decir? La contabilidad como ciencia es la ciencia que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio, situación económica y financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo de la misma, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Bueno, Luis Carlos participado, ¿no? ¿O no está? Sí, pero aquí estoy. Hoy no lo he escuchado. No, señor. La verdad, pues, cuando voy a participar hay alguien que me adelanta. Estamos todos, imagino que en lo mismo, ¿no? Pues básicamente, como decía Caterine, pues yo concluyo que también es una ciencia. O sea, puedo dar un concepto personal. Para mí la contabilidad es todo. Es ciencia, es arte, es técnica. ¿Por qué? Porque para nosotros definirlo como una ciencia, tenemos que retroceder y mirar de pronto como en la clase pasada, los pensadores, las personas que comenzaron la contabilidad, pues cómo se originó, toda la ciencia se origina parte de algo, ¿no? Y entonces, como conclusión, la contabilidad viene siendo ciencia porque para poder concluir hay que hacer estudio, hay que medir, hay que organizar y eso también tiene que ver con el arte, porque, digamos, para un artista, digamos un pintor, yo creo que tiene que saber también de técnica, tiene que también estudiar su técnica. Entonces yo he visto pues de todo lo que, la recopilación que tengo como ciencia, para mí es todo, ciencia, arte y técnica, todas son Bueno, son y las como variables. sistema, y la contabilidad como sistema de información, ¿qué tenés? Yo tengo algo de acuerdo a eso. A ver, ¿quién habló allí? Yasmín. Pero esperemos a ver qué nos dice Luis Carlos sobre la contabilidad como sistema de información. Yo también, profe. No lo tengo aquí, la verdad no lo tengo en este momento. Ok, dale, Yasmín. Dice, de acuerdo con las opiniones y enfoques profesionales más modernos, la contabilidad en sí, un subsistema dentro del sistema de información de la empresa, toma toda la información de una empresa referente a los elementos que definen el patrimonio, la procesa y la resume de tal forma que cumpla con los criterios básicos que uniforman la interacción de la información financiera, contable. De esta manera, analistas financieros y no financieros usan la información contable y de ahí se concluye que independientemente de las definiciones anteriores, la contabilidad es un sistema de información. Sí, está bien. ¿Quién más va a aportar sobre el sistema de información? Yo. Dale. También la contabilidad es un sistema de información, ya que captura, procesa, almacena y distribuye un tipo particular de datos de información financiera vital para la correcta toma de decisiones en la empresa. Aunque en las empresas hay sistemas de información que son informales y no están informatizados. El sistema informativo contable actual se basa en los ordenadores como pieza clave del mismo. La contabilidad es un proceso de análisis sintético, es análisis en cuanto a percepción de la realidad económica que hay detrás de las operaciones empresariales. A la fase de análisis sigue la de sintetizar muchos datos contables en diferentes documentos. Muy bien. Dice aquí que en nuestros tiempos se producen grandes cambios económicos originados en los adelantos tecnológicos
y el aumento del comercio, que inciden en la contabilidad. La información ya no es utilizada únicamente por los dueños, sino ¿por quién? Por otros usuarios que incorporan con sus necesidades bancarias. O sea, que mire, el sistema de información ya no le compete solamente al dueño de la empresa, a ver, mirar cómo está su negocio, ya entran los terceros, los acreedores, los bancos, los proveedores, necesitan de esa información contable. Dice que constituye la parte del sistema de información del ente y es el conjunto coordinado de procedimientos y técnicas que proporcionan datos válidos. Luego de ordenar, clasificar, resumir y registrar hechos o operaciones económicas que brindan información sobre la composición del patrimonio del ente. La información contable debe atender a situaciones del pasado, del presente y del futuro, así. Del pasado, porque sirven de base para las comparaciones que permiten determinar los vaivenes y la situación de la organización en épocas distintas. Del presente, porque va indicando la calidad y la dirección del desarrollo de los acontecimientos, marca la realidad concreta a la fecha. Y del futuro, porque sin descuidar lo que pasa hoy, permite poner un ojo en el mañana y gerenciar con anticipación. Entonces, mire que como sistema de información, la contabilidad nos va a brindar esa información, valga la redundancia, que si estoy en el pasado, pues voy a compararlo con el presente, o si estoy con el presente, quiero mirar a futuro y ahí es donde entran los presupuestos y todo el cuento. O sea que la contabilidad como tal sí nos genera un sistema de información válido tanto para los dueños como para los terceros. ¿De acuerdo? Le damos el tips, tener en cuenta. En la ciencia de la contabilidad no resulta fácil concretar una definición en un determinado conocimiento científico, dado al largo recorrido histórico de la misma, por lo que necesariamente surgen diferentes definiciones correspondientes a las concepciones conceptuales imperantes en cada momento, pidiéndose comprobar que, en su mayoría, responden al estado que se hallaba la contabilidad en la época en que se dieron, como a las diferentes tendencias conceptuales mantenidas por sus autores. En muchas ocasiones se limita la contabilidad a la teneduría de libros, a la técnica contable o a lo sumo a una de sus ramas, dice Requena en 1986. Muchachos, la contabilidad ha tenido un proceso. Anteriormente el contador era aquel que estaba relegado por allá en una esquina, en el último rincón de la empresa, y era el primero que sacaba la información y se la entregaba al administrador para que el administrador los analizara y ya sabía que el contador ya se daba cuenta cómo está la situación de la empresa. Después, ese era pues el tenedor de libros. Después seguimos evolucionando y ya el contador se volvió en la parte de impuestos, tributarista. Y hoy día, el perfil de ustedes y el perfil de un contador de hoy día debe ser un perfil gerencial, un perfil donde usted perfectamente pueda administrar cualquier negocio. ¿Por qué? Porque usted tiene todas las herramientas para ejercerlo. De ahí donde yo digo siempre que el contador público, entre administración de empresas y contaduría, es mejor ser contador, porque el contador puede hacer lo que hace el administrador, más el administrador no puede hacer lo que hace el contador. Entre una de ellas, firmar. ¿Listo? Bueno. Valeria fue la única que no habló. Aquí en mis apuntes. Entonces, no sé, Valeria. Edwin Fernando Hinojosa también habló, no creo tampoco. Edwin. Yo, profe, sí, yo di el concepto de contabilidad y contaduría comenzando la clase. Ah, sí, sí. Bueno, entonces no Martín, no Valeria. Valeria como que tuvo problemas de conectividad, ¿o qué?
Valeria. Bueno, entonces para entre los 8 días, bueno, este taller de entrenamiento dice, realiza un ensayo sobre el documento. Bueno, esa no, ahí démoslo aquí. Vamos al tema 4, objeto y método en contabilidad. Aquí ya nos vamos a meter una parte, de pronto usted, pero yo no entiendo, tiene que meterse por una parte filosófica, ¿no? Entonces, vamos de la página 33, donde empieza tema, tema 4, objeto y método de contabilidad. Primero, van a estudiar los 3 pensadores que les di. Thomas Kuhn, Irne Lakatos y Karl Popper. Y aparte de eso, aquí voy a colocar a Popper, Lakatos, Kuhn. Vamos a ver desde el módulo de la página 33 y vamos hasta las escuelas. Bueno, dentro de 8 días tenemos parcial, ¿no? Profesor, Dígame. es muy posible que el otro jueves yo esté trabajando. ¿Cuándo? El otro jueves. Pero yo el parcial lo dejo hasta el otro día. Ah, bueno. ¿Quién me habló? ¿Giselle? Giselle. Hoy no está trabajando. Hoy no. Y esos 8 días que estaba trabajando habló más que hoy que no está trabajando, ¿no? Hoy hice mis aportes. Vamos de la página 33 a la 47. A la 47 dejamos el tema 6, escuelas del pensamiento para después. Entonces, como tenemos el parcial, vamos a mirar. Entramos a las 7, nos saludamos. Pues dejamos este para dentro de 15 días porque dentro de 8 días hacemos el parcial, ¿listo? Entonces, haríamos el parcial. ¿A qué hora entra a trabajar Giselle? A las 7. Bueno, voy a tratar de entonces el parcial. Dígame. ¿Qué va a decir? No, profesor, lo está diciendo la hora. No, alguien dijo algo por allá. Te voy a tratar si monto el parcial por ahí a las 4 de la tarde. Para que tenga tiempo de hacerlo. Y nos conectamos a las 7 para saludarnos y llamar a la lista y sigan con el parcial, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Señor. O sea que los temas que dio ahorita quedarían para dentro de 15 días. Ah, bueno, profe. Bueno, señor. Bueno, de la 33 a la que, ahí yo, ¿hasta la qué? ¿Hasta la 40 y qué? 47. 47. Ok. Entonces, aquí. Voy a detener la grabación entonces.